Muy buenas a todos, equipo, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al podcast número 10. excelente, podcast número 10. Un podcast súper importante para entrenadores, coaches y en definitiva emprendedores dentro del fitness, porque como siempre decimos con Bren, un entrenador y sobre todo a lo que nosotros apuntamos con el coaching online es un emprendedor del fitness. Una persona que vive de su conocimiento de sí misma y que no depende de alguien en específico. Hoy vamos a estar hablando entonces de un tema que es supremamente importante, que es el tema de los sistemas. Y se preguntarán, ¿por qué tienes el teléfono en la mano? Bueno, porque lo primero que quiero hacer es que definamos qué es un sistema, ¿ok? Desde la perspectiva más teórica, o sea, de lo que podemos conseguir si lo googleamos. Y luego de eso nosotros vamos a empezar a lo largo del podcast a ejemplificarlo y ver qué aplicación tiene esto y qué resultados positivos puede traer para un coach, para un entrenador, ¿no? Entonces, yéndome acá a San Google, nos encontramos en diferentes sitios que ya lo estuve buscando, pero por ejemplo en Wikipedia, la clásica, dice que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. ¿Ok? Medio abstracta la definición, pero se entiende un poco que apunta a justamente que esto, ¿no? Un sistema tiene un conjunto, ¿ok?, de elementos que están relacionados entre sí y que contribuye a conseguir un objetivo, un resultado. Que nosotros lo podemos traducir en un conjunto de acciones. Exactamente, un conjunto de acciones e incluso una forma en la cual nos podemos organizar, ¿ok?, y seguir una serie de pasos para alcanzar un resultado. Yo creo que partiendo de esta base, algo interesante que podríamos tener en consideración es que todos, de alguna forma, tenemos sistemas, aunque no lo sabemos de forma específica. Total. Pero lo que creo sí es que al no saberlo de forma específica, al desconocerlo, tampoco los podemos mejorar. Y una frase que con Bren hemos mencionado bastante es que lo que no se mide, no se mejora. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nosotros como coaches tenemos que empezar a establecer sistemas, tanto para mejorar nuestro servicio, para reconocer las falencias que puede tener nuestro servicio, como incluso para empezar a captar clientes, a hacer crecer nuestro servicio como coaches online, ¿no? Totalmente. O sea, el objetivo en sí de este podcast es, bueno, el podcast anterior dijimos, ¿conviene pautar o no conviene pautar? Bueno, sí, conviene, pero siempre y cuando tengas esto, todo lo que vamos a hablar ahora, incorporado. Porque, como bien dice la frase, lo que no se mide no se mejora. Entonces, ¿cómo vas a empezar a pautar? ¿Cómo vas a empezar a saber qué publicaciones te conviene publicar más seguido para llegar justamente a tu cliente ideal y todo, si no estás midiendo nada? O sea, no existe el azar, y menos si querés resultados. O sea, es como el entrenamiento, no existe el azar. No sirve solamente ir a levantar una pesa y hacer bíceps. Tiene que haber un propósito detrás, ¿no? Una lógica. Bueno, hoy me esfuerzo más, aplico más grado de esfuerzo, descanso, porque si no descanso no gano masa muscular, etc. O sea, hay todo un sistema en todo lo que hacemos. Y como bien dijo Bray, si no sabemos, todos hacemos sistemas. Y si no somos conscientes del mismo, no lo podemos mejorar. A ver, realmente creo que es una conversación en parte que puede ser un poco abstracta, pero ya la vamos a empezar a materializar, pero es súper importante que se entienda en la definición en sí misma y además se entienda el potencial que eso tiene para hacernos mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida, pero bueno, nosotros acá lo vamos a llevar al tema del coaching online, al tema de mejorar nuestro servicio. Como la definición decía que el sistema eran una serie de elementos, y nosotros lo vemos como una serie de pasos, el ir reconociendo qué pasos nosotros seguimos en nuestro servicio para hacer desde una planificación hasta crear contenido, nos puede empezar a hacer reconocer cuáles son esos puntos en donde estamos flaqueando, en donde no estamos haciendo las cosas muy bien, o incluso cuáles son los puntos en donde somos muy buenos. Claro. Y a través de eso empezar a optimizar ese mismo sistema y empezar a conseguir mejores resultados. Y acá algo que creo que es importante o interesante para empezar a abordar más a profundidad o más en profundidad este tema, tiene que ver con que el otro día con Bren hablábamos dentro de Level Up Trainers, sobre todo entre la parte de la venta, que es como la que siempre ha sido más complejo, requiere de muchas más cuestiones. Yo le decía a Bren, me pesa mucho el a veces no entender por qué a veces se está vendiendo y a veces no. Como que de repente, no sé, habían semanas que me estaba esforzando mucho en la venta y no se vendía, y otras semanas que no hacía nada y se vendía un montón, y meses que se vendía mucho más y meses que se vendía un poco menos, y empezábamos como a tratar de entender, ok, ¿qué estamos haciendo o qué está sucediendo durante este proceso que está haciendo que a veces vendamos más o a veces vendamos menos?
¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente lo que nosotros no teníamos en ese momento era un sistema bien definido. No teníamos anotados los pasos que estábamos siguiendo para la venta. La constancia que veníamos haciendo en cada proceso tampoco lo teníamos anotado, tampoco cuestionamos lo que estábamos haciendo, que creo que ese es el primer paso antes de crear un sistema, cuestionarte qué es lo que estás haciendo, ¿no? Totalmente. Porque a veces uno siente que o está haciendo mucho Ujú. y capaz no, o a veces sientes que estás haciendo poco y estás haciendo mucho. No tienes orden. El sistema también te da orden. Sí, el sistema te da orden, te da el famoso norte, ¿no? Sobre también, o sea, creo que antes o sea, ya sabemos la definición del sistema. Yo creo que lo importante sería como dar nuestros ejemplos de cómo llegamos a desarrollar los sistemas, porque hay muchos sistemas dentro de un mismo proyecto, ¿no? Porque o sea, por ejemplo, nuestra parte de ventas tiene un sistema, nuestra parte de creación de contenido tiene otro sistema, nuestra parte de podcast tiene otro sistema. Todo tiene un sistema totalmente distinto. Y obviamente tenemos que ser críticos en el momento en que haya que cambiar algo. Por ejemplo, nosotros hace poco cambiamos el sistema de contenido y nos dimos cuenta que no nos cambió nada, entonces fue un buen cambio. Nos ahorramos tiempo nosotros. Antes, en contexto, nosotros antes compartíamos 7 contenidos en la semana, hasta inclusive más, y ahora compartimos solo de lunes a viernes para no generar cierto aburrimiento con la gente, porque nosotros al fin y al cabo enseñamos pura educación. Entonces, de lunes a lunes nos parecía un montón, desgastábamos un montón de balas y nos dimos, bueno, probemos de lunes a viernes, sábado, domingo descansamos, interactuamos en historias y nada más. Y resultó que no se cayó el mundo ni nada, o sea, subir 5 veces en la semana fue más que positivo y encima nos permite a nosotros crecer otra red social, que en este caso queremos crecer más YouTube. Total. O sea, nos ayuda encima a crear otro nuevo sistema, ¿no? Y saber que el cambio que hicimos no nos cambió el resultado. O sea, seguimos creciendo en las redes. Bueno, yo creo que incluso me parece recontra bien que utilicemos ese como un primer ejemplo. Tal cual como decía Bren, nosotros veníamos para explicar justamente ese sistema. ¿Qué necesidad teníamos nosotros? Nosotros entendemos que a través de las redes sociales llegamos a las personas que pueden estar interesadas en seguirnos, consumir nuestro contenido y en algún momento acceder a la formación. Total. ¿Cuál es el principal gancho de eso? Nuestro contenido. ¿Y qué es lo que hemos encontrado que nos diferencia quizá de otras personas? Que tenemos la capacidad de generar mucho contenido. Entonces, ¿qué veníamos haciendo? Paso número 1 del sistema, crear 7 contenidos a la semana. Ahora, ¿qué otros pasos también habían dentro de ese sistema? No solo era crear 7 contenidos, era cuántos contenidos creaba Bren, cuántos contenidos creaba yo. Entonces ya ahí teníamos 3 contenidos uno, 3 contenidos el otro y en algún momento teníamos un meme que subíamos el domingo. Entonces nuestro sistema era ese. Bien, se realizaba de forma frecuente. Pero ese sistema al principio, que creo que es lo interesante, se puede ir cada vez complejizando un poco más siempre y cuando el complejizarlo traiga más organización. Entonces nosotros llegamos incluso, en este cambio que comenta Bren que hicimos, que modificamos ese sistema, dijimos, bueno, ahora vamos a subir contenido de lunes a viernes, sábado y domingo lo tenemos libre, como dice Bren, para no fatigar a la gente, pero también para no fatigarnos nosotros en la creación de contenido, pero adicionalmente a eso también organizamos 2 cosas más dentro de ese sistema. 1, el día en que nos sentamos a escribir las ideas. 2, el día que nos dedicamos completamente a grabar esas ideas. Y 3, que lo ibas a decir, las historias. Lo estabas por decir, te vi cuando estabas diciendo. Sí, pensé que lo primero que ibas a decir era las historias, claro. Pero sí. Totalmente. Y mejorar las historias, la interacción. Entonces, esto justamente es un paso a paso. Paso número 1. Día lunes, por poner un ejemplo, nos sentamos, escribimos ideas. No, son los martes. Los martes, exactamente, porque los lunes es día de reportes. Paso número 2. El miércoles grabamos esas ideas. Y paso número 3, editamos esas ideas. Claro, entre jueves y viernes editamos. La idea siempre, como hay muchas otras tareas, la idea es siempre estar adelantado por si nos enfermamos, por si tenemos otras responsabilidades, otros problemas a resolver. Siempre está bueno estar adelantado, o sea, no hacerlo justo, sino como estar un poquito más. Y encima que ahora son 5 contenidos semanales, te cambia un montón. Bueno. Te cambia un montón. Tal cual. Y algo importante es que justamente el aplicar ese sistema en esa área en particular, que es la creación de contenido, que es un gancho recontrapotente, nos hizo llegar luego a una conclusión,
que fue la siguiente. Nosotros dijimos, ok, con este nivel de organización que estamos manejando, podemos tener la posibilidad de, como dice Bren, empezar a acumular contenido. ¿Qué quiere decir acumular contenido? Que ya tengamos contenido editado para muchas semanas. Eso, a largo plazo, ¿qué resultado nos puede traer? Que tengamos capaz un mes completo adelantado de contenido ya editado. Y eso nos lleva a otra situación, nos deja mucho más tiempo libre. Y mucho más tiempo libre nos lleva a otra situación, que es la que dice Bren, encarar otra red social como YouTube con muy buena calidad, sin perder la calidad del Instagram, y en simultáneo nos lleva a otra cosa, tener más tiempo libre para pensar nuevos proyectos o incluso tener más tiempo libre para nosotros, como personas, para estar más tranquilos, para ser más creativos, para compartir más con la familia, para lo que queramos. El punto de todo este primer ejemplo es exactamente el tema del sistema. Si nosotros no tuviésemos mapeado esos pasos, ¿cómo podemos pensar en acumular más contenido que no nos lleve tanto tiempo, que hagamos un contenido que editarlo tome menos tiempo, si no estamos midiendo en cada uno de esos pasos cómo podemos mejorar? Uno de los pasos justamente, que es el de la edición, en algún punto estábamos perdiendo, que lo habíamos comentado en otro podcast, perdíamos banda de tiempo editando. Sobre todo yo, porque Bren fue la que descubrió o la que logró implementar un formato que era más sostenible, que pegaba mucho más en las redes y que adicionalmente consumía mucho más tiempo. El famoso BOSOF. El famoso BOSOF, exactamente. Y el tener eso mapeado fue el que nos hizo decir, ok, no tiene sentido que estemos destinando tanto tiempo en editar Reels. No somos editores. Sí, no, lo de la edición, ese fue nuestro primer cambio en el sistema, de simplificar la edición, porque lo más importante es la comunicación y la calidad de audio y la calidad de imagen, antes que cualquier otra cosa. Entonces no había que poner tanto sonido, tanta transición, sino más que nada enfocarnos o dedicarle más tiempo a lo que era el guión. Creo que eso fue como un antes y un después. Luego empezamos con los BOSOF, que lo bueno es que como entrenamos hace mucho tiempo y nos grabamos hace mucho tiempo, tenemos muchísimo contenido ya, muchos videos nosotros entrenando, comiendo, caminando, o sea, tenemos muchos videos como para hacer BOSOF, y si hace falta justamente, o sea, íbamos a entrenar, me grabas haciendo esto porque necesito para un video BOSOF, entonces era como muy fácil de mantener eso. Lo que pasó es que después dijimos, bueno, esto no está alcanzando porque vivimos pensando en generar contenido. Y ahí fue que mejoramos el sistema y dijimos, no, bueno, los martes es crear, los miércoles es grabar. Y luego que cada uno se haga responsable de la edición dependiendo de sus otras prioridades. Y así sin darnos cuenta estamos como sí pensando en contenido, pero decidimos también, por ejemplo, pensar en, bueno, ¿y si hacemos un video más largo de YouTube? Porque si hay semanas en las que quizás no hay que grabarnos los miércoles, porque ya estamos adelantados, podemos grabarnos para YouTube. Buenísimo, genial. Y gracias a ese sistema llegamos a YouTube, o sea, llegamos a ahora poder pensar en YouTube. Yo creo que sin el sistema seguiríamos ahora pensando en tengo que crear contenido, como una rueda de... Sí, entras literalmente como en un bucle en el cual sientes que, lo que decía, sientes que estás haciendo mucho, Sí, no sé. pero no es que estás haciendo mucho, es que no estás siendo óptimo, o sea, no estás siendo eficiente con lo que Total. estás haciendo porque no lo estás midiendo, porque no lo tienes sistematizado, no tienes un proceso, un paso a paso, y por lo tanto terminas perdiendo tiempo y sin el foco de hacer nuevas cosas. Total. Yo creo que como siguiente punto podríamos tratar de llevar esto que nosotros ejemplificamos desde Level Up, quizá incluso a la perspectiva más de un coach, de un entrenador y de su servicio como entrenador. Entonces, capaz, acá lo que podemos hacer es mostrar nuestros dos ejemplos de cómo nosotros nos organizamos. Entonces, si querés, vos arrancá, que vos tenés que tener más organización que yo, porque además tenés muchos más asesorados. Sí, bueno, yo recientemente, le decía a Bray, cambié mi sistema, cambié una cosa, pero que es una cosa no menor. Mi sistema es así. Doy feedbacks de videos, dependiendo el nivel de la persona, lo doy entre semana como para que yo lo vaya masticando y se lo vaya como asimilando lo que tiene que corregir para la siguiente semana, pero si ya tiene nivel, directamente en el reporte es donde yo ocupo espacio. O sea, eso es una organización personal mía que sé que la persona lo va a entender mejor. Bueno, entre semana mi sistema es en las mañanas responder un par de mensajes. Claramente yo no llego a responder todos los mensajes todas las mañanas porque de verdad es que consume mucho. Entonces yo ahí generé un sistema. Yo antes respondía a todos a la mañana y de nada, ¡pum!, me respondían todos. Y era, ajá, bueno, ¿y qué? No le respondo hasta la tarde. Sigo todo el día hablando con él. Entonces decidí a la mañana hacer una tanda con algunos,
Y a la tarde otra tanda con otros. Que sí, van a decir, bueno, pero entonces tardás 24 horas en responder. Sí, yo tengo que, hasta puedo tardar más de 24 horas en responder. Que eso es parte de tu mismo sistema, porque Exacto. el llevar como ese orden fue el que te permitió decir, ok, en mi sistema tengo que hacer entender a mis clientes en parte de mi oferta que no respondo Al siempre toque. al toque. No, es que tampoco está bueno que tengan esa posibilidad. No está bueno que... Es como, Alfred, tráeme café y te traen el café, no, tipo... No está bueno hacer como pasar a ser un sirviente, sino está bueno hacer una tanda. Entonces yo ahí armé mi sistema. A la mañana respondo quizás a 5 asesorados, que ya recuerden, o sea, mis asesorados responden, entonces es una comunicación, una charlita, listo. Se me hace, no sé, las 11 12 yo ya dejo de charlar esa tanda a la mañana y a la tarde me pongo con otras personas. Esa es una parte de mi sistema a nivel comunicación. Luego, a nivel armar reportes, ajustes y demás, yo antes me manejaba, que me volvía loca, era en mi calendar yo tenía los nombres y los horarios de cada uno. ¿Qué pasaba? Me atrasaba mucho porque se olvidan de llenar el feedback. Y yo soy re tajante con eso, ya todas lo saben, no se pueden tomar nada personal. Es más, tengo un comando en mi WhatsApp Business que es un comando y pongo recordar y mando un texto de recordar de llenar y avisarme cuando está completo. Bueno, ¿qué pasó? Empecé a usar ese sistema, pero me empezó a pasar que tardaban en responderme o tardaban en, decían, sí, ya lo lleno y lo llenaban 2 horas después. Eso a mí me hacía como entrar a WhatsApp, ver, bueno, voy por otra persona y ya mi calendario era inútil. O sea, no arrancaba en el orden que yo quería. A mí me empezó a estresar mucho eso, me empezó a consumir energía. Entonces ahora manejo otra forma. Ahora es en orden de prioridad. Es decir, persona que se compromete a avisarme, que llenó la planilla, que ya me mandó todos los días y demás, sabe que tiene prioridad en que le envíe el reporte antes. Es decir, hay gente que dice, no, ¿cómo estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? La realidad es que si yo como que mantengo cierto orden, pero hay gente que no me está cumpliendo al 100, estoy defraudando a la gente que me está cumpliendo al 100. Y encima me están ocupando tiempo, entonces no, vamos a hacer otro sistema, que esto les juro que es reciente, se hace 2 semanas, y me refunciona. Es más, subo una historia, porque todas mis clientas me siguen en Instagram y ven mis historias, y pongo, recuerden que si ya tienen todo, mándenme un mensaje y me caen todos los mensajes, ya está todo completo, perfecto. Y les pongo en el mensaje, es cuestión de orden prioridad, cuando termine con fulano, voy con vos. Y me refunciona. Este sistema lo incorporé hace poco, repito, ¿por qué? Porque supe medir las cosas que hacía, porque yo llevo control de todo, llevo control de todo desde... Tengo todo ordenadito y me estaba dando cuenta que estaba tardando mucho. Entonces, ¿qué hice? Analicé cómo me estaba manejando y le decía, estoy tardando mucho, uy, no me llenó el biofeedback, uy, no me mandó mensaje, no, tanto no, que dije, no, hay algo que están dando mal y ahí dije, no, listo. Orden de prioridad. Quien me manda mensaje que tiene todo listo, automáticamente lo pongo como prioridad y así se maneja y nadie se puede quejar. Si no me envías las cosas cuando me las tenés que enviar, ya está, se te atrasa para otro día. Es como que decidí no amoldarme tanto a las personas, sino decirles, bueno, te puedo ajustar recién mañana a la mañana. Es como, ya está, o sea, se hicieron a las 6 de la tarde y recién me estás avisando, mañana será tu día. Es como que ese es mi nuevo sistema y me funciona muy bien ahora. Total, y bueno, ahí creo que incluso dentro del propio ejemplo que estás comentando, si empezamos a analizarlo a través de pasos, paso a paso, justamente como el paso en el cual tenías que mejorar de alguna forma la entrega de tu servicio, sobre todo para una cuestión de tu propia organización, era justamente un tema de comunicación, de alguna forma, justamente. O sea, eso es lo importante del sistema. Entender que hay muchas partes. Una parte puede ser cuando la persona adquiere el servicio, el primer reporte, puede ser cómo es la gestión dentro del mismo reporte. O sea, tienes como muchos pasos para la entrega de ese servicio. Y como vos tenés mapeados todos esos pasos, vos sabías, ok, lo que me está frenando, lo que me está consumiendo más tiempo del que debería es la parte de comunicación. Entonces, esto tengo que mejorarlo. En mi ejemplo, a diferencia de Bren, en mi paso a paso, como yo no tengo tantas personas, quizá mi sistema está más o puede tener el talón de Aquiles en otro lugar. Y en mi caso en particular funciona de la siguiente forma. Yo, a pesar de tener pocos asesorados, lo que sí sé es que la mayor parte del tiempo, de mi tiempo, lo tengo que destinar a muchas cosas de Level Up. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que aunque yo tenga pocos asesorados,
dentro de mi paso a paso, yo no puedo tener todos esos pocos asesorados dentro de un mismo día, aunque son poquitos. Entonces, ¿qué hago? Que a pesar de tener mucho menos que Bren, igual también me los divido. Entonces tengo asesorados los lunes, asesorados los martes. El primer foco de mi entrega de servicio está puesto en que mi trabajo con asesorados a nivel de planificación, de creación de rutinas, de modificación de cosas y demás, está en las mañanas. O sea, yo en las tardes nunca voy a estar planificando, yo en las tardes nunca voy a estar grabando un reporte, todo ocurre en la mañana. ¿Ok? Ese es como mi paso número 1 en relación a la entrega del servicio. El tema paso número 2, comunicación, luego de lo que es la entrega en sí del reporte y demás. En ese caso, a diferencia de Bren, yo no estoy tan organizado. ¿Por qué? Porque al tener menos clientes, tampoco me entran tantas consultas y por lo tanto soy más flexible. En el caso de que yo decidiese ir escalando mi servicio como entrenador y tener cada vez más personas, tendría que probablemente adoptar un sistema más como el de Bren, en donde tengo que organizarme mucho más las conversaciones con clientes porque si no ni en pedo llego. Ahora no me ocurre. Bueno, hay gente que lo que hace, que a mí no me da hacerlo, pero por un simple hecho que ya tengo hasta cierta cancha en eso. Pero hay gente que, por ejemplo, dice, las consultas me las puedes hacer vos, fulano, los martes y jueves. Y vos, mengana, los lunes y miércoles. No me va. Envíenme mensajes y saben que dentro de las 24 horas voy a estar respondiendo porque, repito, me sé organizar tanda a tanda. No es que ocupa una vida, pero sí ocupa una vida si agarras todas de una. Eso sí, algo que aprendí es eso. Pero hay gente que también se organiza así, porque quizás tiene, no sé, 50 personas. Ahí Claro, sí lo entiendo. total. Pero si tenés menos o sea, si tenés como yo entre 20 y 25 personas, no hace falta tanto de tal día a tal día. Si tenés el doble de personas, capaz sí, eso es una buena estrategia que la comparto, que se la vi a una colega y dije, está bueno, pero yo no lo voy a usar porque además mi tipo de servicio no es así. Entonces, bueno, en mi caso, yo soy recontra flexible con el tema de responder las consultas. Sí, evidentemente, lo que sí dejo claro con mis asesorados es, no te voy a responder, inmediatamente me escribes, e inclusive lo que hago es que con cada uno tengo algún tipo como de código. Sí. Por ejemplo, tengo un asesorado que me manda muchos audios, que es algo que yo acepto, vuelvo y repito, porque no tengo tantos. O sea, si tuviese muchos asesorados, le diría, no me mandes audios tan largos porque se me va el día escuchándolo. Entonces, como me envía muchos audios, le digo, si lo que me estás pidiendo es urgente, tipo, tengo un permitido, me lo puedo comer, no sé qué, escribirme y ponerme urgente, que cuando me entre el mensaje entro y te lo respondo de una vez. Total. Entonces, nada, yo creo que un poco lo que hay que entender con este tema de los sistemas es que simplemente es agarrar, creo que esto es una forma bastante sencilla de verlo, agarrar la organización que nosotros empezamos a manejar y documentarla. Total. Mapearla. Y acá quiero incluso agregar algo interesante. ¿Cómo podemos organizar estos sistemas? ¿Cómo podemos bajarlos a algún lugar? Porque no puede estar en nuestra mente. O sea, nosotros podemos tener un sistema en nuestra mente, pero se nos va a olvidar, no va a funcionar bien, no vamos a medir lo que pasa, no vamos a poder hacer un montón de cosas. Tiene que estar bajado en algún lugar. Total. Yo utilizo puntualmente, y bueno, Bren también, Notion. pero utilizamos tanto el Notion como el Miro. A mí el Miro me gusta mucho como para definir a grandes rasgos cuáles son los pasos a grandes rasgos de un proceso. Total. Y el Notion lo utilizo ya como más para bajar a tierra. Bajar a tierra como ideas ya mucho más específicas. Total. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, en Miro? En Miro agarro y digo, bueno, ¿cómo es mi proceso, por ejemplo, de coaching? Lunes hago tal cosa. Es decir, lunes y martes hago reportes. Tal día hago nuevas planificaciones. Tal día, no sé, tengo una videollamada con algún asesorado, por poner un ejemplo, ¿ok? Esos grandes puntos los mapeo en el Miro, que te permite hacer mapas mentales. O sea, pongo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, Ya luego, cada paso empieza a tener tareas. Porque hacer reportes, que yo lo puse como un paso, ¿qué significa? Significa sentarme en la mañana, agarrar y primero responder los mensajes que me enviaron, mandarles audios, hacerle análisis de ejercicios, después meterme en el reporte, enviárselos, decirle que para la siguiente semana vamos a hacer tal cosa. O sea, ya tiene un montón de subtareas. Y esas subtareas las bajo en el Notion. Ahí las defino. Voy con otro ejemplo de algo que hice recientemente. Los embudos de venta. En Level Up y en cualquier negocio, también como coach online, uno suele tener un embudo de venta. Eso está bueno para otro podcast también, para hablarlo más específico. Pero bueno, de alguna forma, como para que lo tengan en consideración, un embudo de ventas es como justamente un sistema, una serie de pasos que va atrayendo a clientes, a potenciales clientes, y los hace pasar de ser
clientes fríos, que no están tan interesados, a que vayan pasando por una serie de lugares que hagan que se alimenten, que se nutran y que se vayan calentando con lo que tú haces hasta que te compren. Entonces, lo mismo pasa en Level Up. ¿Cuál es el tema de Level Up? Bueno, paso número 1, subimos contenido. Ese contenido a veces es general. El contenido más general dentro del fitness tracciona gente. Esa gente nos sigue. Paso número 2, empezamos a subir contenido más específico. Ese contenido más específico ya es más de nicho, hablando del coaching online, hablando de, para ya específicamente entrenadores que quieren escalar su servicio, que quieren aprender de cómo hacer un mejor reporte, de cómo mejorar su servicio, de cómo dar la parte de alimentación a distancia, toda esa parte. Después, paso número 3, capaz un contenido por historias, con algún call to action, algún CTA, que haga que la persona comente una palabra y le pegamos una clase. Con la clase ya nos consumió más y quizá dentro de la misma clase en algún momento se invita a la persona que se agende una llamada. Entonces son una serie de pasos. Eso sería el sistema para captar un cliente. Ese sistema lo podemos tener en Miro, por ejemplo, con esa serie de pasos que comenté. Ahora luego, cada parte de ese sistema es donde empieza a tener más puntos. Porque, por ejemplo, ¿qué es contenido específico? Entonces ahí tenemos que bajar con Bren. Bueno, contenido específico puede ser contenido de autoridad, donde comentamos una experiencia nuestra, o puede ser contenido donde damos alguna serie de tips, o puede ser contenido donde hablamos específicamente de la formación y luego entramos más a detalle. Ok, ¿cuántos contenidos específicos subimos y cuántos generales subimos a la semana? Entonces, dentro de un sistema macro muy grande, pueden empezar a haber sistemas más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Y creo que esa es la clave, ir planteando sistemas en cada una de las cosas que hacemos. Total. No sé cómo lo ves vos. Totalmente de acuerdo. Algo que quiero sumar, que me lo había anotado, es que el primer paso es generar sistemas, o sea, obvio. El segundo paso es sostenerlo en el tiempo, o sea, hay que sostenerlo en el tiempo, buscar medir esas cosas que estamos haciendo y ahí, una vez que ya pasa un tiempo, mejorar lo que se deba mejorar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene esto que es difícil? ¿Por qué es difícil? Es difícil porque es muy aburrido. O sea, siendo totalmente franca, es aburrido generar sistemas porque te tenés que llenar de paciencia. Es muy, muy, muy aburrido sentarse a ordenar todo. Como bien dijo ahora al inicio, hacer sistemas es dar orden y lamentablemente como mantener ese orden todo el tiempo. Y ya llega a ser una rutina. Y la rutina, ya sabemos que las rutinas se pueden convertir en aburridas. Sin embargo, hay que mirar la foto, tipo el panorama completo, y entender que gracias a esos sistemas que estás armando, gracias a esa oportunidad que le estás brindando y demás, vas a poder literalmente mejorar. O sea, es así de simple. Es más, si por ejemplo estás moviendo la red social y no sé, como que querés hablarle ya a cierto nicho, pero últimamente estuviste compartiendo, no sé, todo contenido general y no le estabas hablando a ese público, a esa persona ideal que querés entrenar. Un buen sistema sería comenzar quizás, no sé, en vez de compartir 5 veces a la semana para esa persona, sino es irme echando lo que venías compartiendo y compartir 1/2 reels para esa persona. Que el proceso sea como poco a poco para que también vos te adhieras a tu sistema, ¿no? Y también le des una oportunidad. Creo que eso es algo como para resaltar. Claro. Yo creo que hay incluso también otro punto súper importante, porque seguro la gente ahora está pensando, seguro están escuchando todo esto de los sistemas y de que tenemos mapeado cosas. ¿Qué sistema tengo yo? Y claro, es capaz que están pensando, no tengo sistema. Estoy haciendo todo para el culo. Tipo, estoy haciendo todo mal porque no tengo anotadas las cosas, porque no tengo esto. A ver, creo que algo importante también es entender, y eso es súper, súper clave, que tampoco la idea de los sistemas es que nosotros nos sentemos a rompernos la cabeza todo el tiempo de planificar cómo podemos hacer ciertas cosas si nunca estamos accionando. Claro. Ahí es súper importante, y creo que es muy, muy importante, que entendamos que la acción es superior a cualquier otra cosa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros estamos esperando crear el sistema perfecto antes de empezar a accionar, no va a pasar por 2 razones. Una, porque nunca lo que planificamos ocurre en la realidad tal cual como lo planificamos. Y 2, porque para empezar a crear un sistema hay que ya más o menos tener cierta cancha con lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, si alguno de ustedes que está escuchando esto
todavía siente que no tiene los sistemas muy bien bajados, pero ya están accionando, ya están actuando, es mucho más fácil crear el sistema, porque ya más o menos en su mente van a tener los pasos a pasos que ustedes están siguiendo para hacer determinado tipo de cosas. Entonces, ese es como un primer punto importante, que es, no se maten constantemente pensando en que todo tiene que ser un sistema, sino que empiecen a hacer y de ahí poco a poco van creando sistemas y de ahí poco a poco van mejorando. La idea justamente del sistema es ese, mejorar lo que llevan haciendo y optimizarlo. Claro, Hacerlo como más eficiente, que ustedes puedan lograr más en menos tiempo. claro, igual todos deben tener un sistema armado, que no lo saben. O sea, quizás estás subiendo contenido, pero no sos consciente qué categoría de contenido estás subiendo. Entonces creo que lo primero que tenés que hacer es literalmente como ser consciente de lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo vivía compartiendo contenido de atleta. Me olvidaba que tipo, tenía que mostrar mi fase de entrenadora. Y solo mostraba mi fase de entrenadora por historias. Entonces, como yo tenía ahí un sistema, lo tenía, pero ¿es el sistema que me va a llevar a seguir creciendo, por ejemplo, como entrenadora? No. Y entonces ahí empezás a accionar. Yo creo que todos deben tener un sistema, pero no están siendo conscientes de sus acciones y, como bien dice Bray, la acción siempre va a pisar más, siempre va a pisar más. O sea, quizás nosotros en 5 años veamos estos podcasts, vamos a decir qué cringe, pero estamos accionando. Total. Estamos accionando con nuestras medias puestas. Claro, no, es que totalmente, o sea, yo creo que el tema del sistema sobre todo va apuntado a que vos puedas seguir mejorando. Total. Hay muchas personas, como dice Bren, que capaz tienen un sistema que no lo tienen anotado, pero si eso les está funcionando en el momento, es capaz que no les interesa sentarse a anotar Total. lo que están haciendo. Pero cuando te das cuenta de que quieres dar el siguiente paso, de que no estás superando una determinada barrera, Sí, y ahí es donde es estancado. importante que empieces a tener ese sistema, empieces a notar lo que estás haciendo para ver cómo lo puedes mejorar. Y es incómodo. Siendo totalmente honesta, bueno, ya saben que acá es el único lugar donde como que somos más nosotros. Yo ahora, repito, yo mi sistema era muy light, me mostraba entrenando, motivaba a la gente entrenando, todo así, modo atleta, cuando estaba en mi época de atleta, y compartía solo en historias de vez en cuando a clientes míos. Y ahora dije, no, espera, quiero llegar a más clientes. Y estoy re incómoda por momentos, como haciendo un call to action al final, de que si quieres empezar a entrenar conmigo, tal cosa. Es un poco incómodo igual, ¿eh? O sea, también es importante, o sea, tenés que también poner en balanza que el sistema que vayas a hacer te puede mejorar, pero también te puede incomodar un montón. Como Bueno, me incomoda a que mí. incluso esto que dice Bren es algo que hablamos. Yo le decía a Bren, si vos subís un día una historia haciendo un call to action y no te la responde nadie, y la subís otro día y no te lo responde nadie, es muy fácil que digas, esto no funciona. ¿Pero por qué? Claro. Porque no lo tienes sistematizado. Porque si vos cambiás esa idea y decís, ¿qué pasa si me pongo el objetivo de una vez por semana subir un call to action durante un mes y lo mido? Me anoto qué pasa cada vez que subo un call to action. Bueno, capaz te empiezas a dar cuenta que de esos, no sé, de esas 4 semanas que dura el mes, de esos 4 call to action que subiste en cada una de esas semanas, uno funcionó y te trajo un nuevo asesorado. Si vos no hubieses medido eso porque te hubieses quedado simplemente con la emoción de haber subido un CTA un solo día y no te hubiese funcionado, hubiese dicho, no, no funciona. ¿Pero por qué? Porque no lo tenías sistematizado, no lo estás haciendo con una cierta recurrencia y objetivo para luego medirlo. Total. Ahora, si vos decís, durante un mes completo voy a compartir call to action todas las semanas, ahí mides qué pasa en el mes. Si no te funciona, bueno, capaz decís, pruebo con 2 en la semana. Si no te funciona, y capaz no es por ahí el camino. Claro. Pero por lo menos lo estás evaluando. Y yo creo que a ese punto era un punto que quería llegar con el tema de los sistemas. Los sistemas funcionan a través, o de alguna manera también nos aportan valor en el tema de empezar a plantear hipótesis y esas hipótesis ver si realmente, o validarlas, ¿no? Ver si realmente eso que yo hipotetizaba tenía o no sentido. Porque si yo digo, yo creo que si hago esto puede funcionar, y no lo estoy sistematizando y no lo estoy midiendo, no importa en lo absoluto lo que yo crea. Tengo que medirlo para saber si funciona. Y para eso sirven los sistemas, para plantear hipótesis y poder validar o no esas hipótesis. O por el contrario, decir, ¿sabes qué? Lo que yo había hipotetizado está completamente en contra de lo que va a ocurrir en la realidad. Y hay otro punto más que quería tocar que creo que puede ser muy interesante, y es que el hecho de empezar a plantear sistemas y a través de esos sistemas mejorar cosas no significa que dejemos de ser creativos y que en algún momento hagamos un cambio completamente de rumbo y digamos
creo que esta idea puede ser grandiosa y voy a romper un sistema completo para probarlo. Porque eso es otra cosa que pasa. Y eso pasa, por ejemplo, en las empresas grandes. Las empresas grandes tienen sistemas tan bien definidos que empieza a aparecer algo que todos conocemos que se llama burocracia, en donde para poder hacer un cambio necesitas hablar con un montón de gente, pedir un montón de permisos, hacer un montón de cosas porque tienen ya sistemas tan definidos que por lo que vos puedas pensar cambiar completamente la dinámica que están manejando es muy difícil. Entonces yo creo que igual debemos estar abiertos a en ciertos momentos romper con esos sistemas para probar nuevas cosas. Y luego a través de eso se pueden crear nuevos sistemas. Pero creo que es algo importante. El ser sistemático puede ser muy bueno, pero si no lo manejamos bien y si nos apegamos siempre a que todo es un sistema, todo es un sistema, todo es un sistema, y perdemos como esa creatividad o esa naturaleza en las cosas de hacer, o ese instinto inclusive, ahí también estamos atentando un poco contra un pilar muy importante de un negocio, que es la creatividad, la innovación, todo ese tipo de cuestiones. O sea, todo lo que, o sea, vos tenés un propósito, ¿no? Todo lo que alimente ese propósito es bienvenido. O sea, ahora si, no sé, te dedicas 100% al fitness y de la nada querés mostrar algo de pastelería, no tiene sentido. Pero si tu propósito está alineado, o sea, tu creatividad y de ese momento está vinculado con tu propósito, que no te frene el sistema. Al contrario, nosotros probamos todo el tiempo cosas distintas que rompen en parte del sistema. Y ahora mismo estamos, repito, por romper el sistema de todos los miércoles grabarnos porque vamos a empezar a grabar en YouTube. Totalmente. O sea, estamos abriendo una nueva hipótesis de que creemos que quizás a nosotros a nivel creativo, a nosotros nos gusta hablar. Como se darán cuenta, tenemos un podcast todos los miércoles. Entonces, nos gusta hablar, nos gusta explayarnos. Y yo le decía a Bray, me estuvo pasando estas últimas semanas que me sentaba con paja a generar contenido, pero mal, era como, Dios, o sea, hay tanto para explicar y no... mi cerebro es como que tengo que explicarlo en menos de 1 minuto, ¿cómo hago? Y le dije, ya está, o sea, quiero ir a YouTube, quiero hablar de este tema, que no lo voy a spoilear acá, en YouTube. Y ahí, automáticamente, Judas, está buenísimo, se me ocurrieron 4 ideas más para YouTube. O sea, fue como, ¡pum! La creatividad explotó en mi cerebro. Estoy todavía pensando dónde ponerme de escenario. Volvió como esa chispa en mi interior de ganas de crear, cosa que, repito, por tantos sistemas se me apagó un poco la creatividad. Entonces, Total, puedes caer como mucho en la monotonía. sí, en el famoso aburrimiento. Claro. Totalmente. Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy simple es que dentro de nuestro sistema puede estar grabar los miércoles. Pero supongamos que el viernes nos despertamos y si bien teníamos otras tareas, los dos amanecimos como con algo en la cabeza que decimos, esto puede funcionar muy bien, vamos al gimnasio y grabamos en un formato totalmente distinto, disruptivo, con un contenido que nunca habíamos generado y demás. Estamos rompiendo un patrón, estamos saliendo de ese sistema, estamos grabando un día que no nos corresponde, estamos creando un contenido que no tenemos mapeado dentro de nuestro sistema, pero que creemos o tenemos el instinto o la intuición de que puede ser interesante. Vamos, grabamos ese día, probamos ese contenido, vemos cómo responde, si lo disfrutamos, si nos gustó, si nos potenció a nivel creativo, luego lo podemos introducir dentro de ese sistema que ya teníamos o podemos ir adaptando el sistema. O sea, el sistema no tiene que ser algo que no cambie. Por el contrario, recuerden, según la definición que leímos hace rato, que eran elementos interrelacionados que tenían un fin o un objetivo. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, aportar valor a las personas que nos están viendo, que se sientan identificados, que disfruten del contenido, que les apasione el contenido, no está mal modificar elementos de ese sistema y no está mal, añadir nuevos elementos. Entonces, creo que eso es algo que debemos tener en consideración. Un sistema nos da orden, un sistema nos da un paso a paso para hacer las cosas, pero un sistema no es estático, es dinámico, es algo que va evolucionando constantemente y que nos da la libertad de ser creativos, de innovar y de crear cosas nuevas. Porque además la gente se aburre, tanto nosotros como creadores de contenido nos aburrimos si siempre estamos haciendo lo mismo, tanto como ustedes que se aburren si siempre están escuchando lo mismo. Claro. Si nosotros acá en los podcasts siempre hablamos de un mismo tema recurrente, y un día no se nos ocurre algo raro, distinto, disruptivo y traemos un invitado o hacemos algo loco, capaz a ustedes también en algún punto les puede aburrir lo que estamos hablando. Bueno, a mí me pasa que yo le digo, Bray, si yo me estoy aburriendo de hacer contenido, primero siento que es lo que más importa. A mí me tiene que divertir.
Pero siempre le digo, si yo ya estoy aburrida, no me quiero imaginar la persona que nos ve. Claro. Es como que digo, o sea, quizás necesito otra chispa como para levantar más la creatividad. Como buen empresario siempre hay que estar con la creatividad del palo. O sea, Que inclusive te pones a pensar también y uno dice, bueno, el pensar en traer un contenido de algún tema diferente te puede incluso llevar a tener que estudiar. Y eso te motiva también, porque sí. vas aprendiendo nuevas cosas, no solo de la experiencia, sino también de sentarte, investigar, aprender algo para aportar valor. Y Ujú. todo es como que se retroalimenta. Total. Está bueno tener desafíos. Yo creo que es importante. Una vez me lo explicaste, creo que en Hábitos Atómicos lo habíamos leído, que es que llega un punto que el aburrimiento se puede como sacar cuando te dificultas un poquito más el proceso en el buen sentido. O sea, si vos ya te aburrís de algo es porque ya te es fácil, no porque te es difícil. Uno no se aburre con lo fácil. No se aburre con lo No, con lo difícil. difícil. Me quedé Claro, pensando. Uno no se aburre con lo difícil. Lo difícil te deja sentado, lo difícil te genera emociones y querés solucionarlo, ¿entendés? O sea, es como, quiero cazarlo. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando entra en el aburrimiento es, bueno, ¿qué puedo hacer para darle más chispa a esta tarea? ¿No? Más chispa. Bueno, y mi chispa fue, bueno, ya está. Me arriesgo y hablo 10 minutos en YouTube. total, Alta chispa. total. Bueno, creo que estamos llegando al final, ¿no? Sí, si querés hacemos Como una conclusión ahí bien picantosa. Sí, Bueno, te tomo el tiempo. no me tomes el tiempo. Sí, Poneme 20 tenés minutos. solo 1 minuto y medio. No. Bueno, 1 minuto y medio va 3, bien. 2, 1 más. Listo. Bueno, creo que la conclusión más importante acá es que crear sistemas es hacer un paso a paso de cosas que ya estamos haciendo y nosotros acá lo llamamos específicamente al servicio de coaching online o para entrenadores, que nos permite identificar dentro de cada paso qué cosa podemos mejorar para hacer nuestro proceso más óptimo, para crearnos nuevos desafíos, para mejorar en lo que estamos haciendo. No hace falta que planifiques sistemas antes de empezar algo. Empieza a hacer algo y luego bájalo a un Miro o a alguna aplicación y a partir de ahí empiezas a accionar o a mapear esos sistemas para irlos mejorando. Y además, tener un sistema no significa que no puedas ser más creativo o hacer nuevas cosas. Lo que no se puede medir no se mejora y por eso también es importante tener un sistema. Estoy. 44 ¡Wow! segundos. Increíble. Rompiste récord. Te toca a vos, 20 segundos. No, porque ya dijiste todo. Bueno, Lo que no se mide no se mejora. Y llenarse de paciencia. Eso es algo. Es lo que dijo Bray. Por ejemplo, yo arranqué hace poco con los call to action y no estoy teniendo la respuesta quizás que yo esperaba. Y hay que ser paciente porque arranqué hace casi 2 semanas. total. Bueno, y esa es otra conclusión importante también. El tener sistemas, he dicho el tener sistemas como 700 Sí, millones de man, veces. hay que hacer Creen un shot. sistemas, métanselo en la cabeza. No, pero el tener sistemas te permite también desvincularte un poco de la emocionalidad que trae consigo Claro. hacer algo y empezar a pensar más con mente fría. Total. Porque dependiendo del tipo de persona que seas, es muy probable que si haces algo y no te funcione en lo inmediato, te sientas mal. Y el sentirte mal te hace renunciar. Pero si creas un sistema y empezás a medir lo que estás haciendo, te es más fácil plantearte objetivos más a largo plazo, mediano plazo y decir, Total. voy a probar esto durante un mes. Claro. Y ahí capaz, si 2 veces no te funciona, no te pones tan mal porque estás pensando en tu sistema, que tu sistema te va a llevar a probar eso durante un mes. Ya luego, si ese mes ves que no funcionó, y bueno, por lo menos decir, bueno, capaz no funcionó, prueba otra cosa. Pero por lo menos fuiste consistente durante un mes Ujú. y vas a tener más información valiosa que te va a permitir saber si lo que estás haciendo está bueno o no y si lo puedes mejorar o no. Totalmente. Así que bueno, hemos llegado al final. Obviamente si pueden escribirnos por nuestras redes sociales, a ver qué opinan y demás, o dejar un comentario, que nos han dejado comentarios acá en Spotify, en YouTube también, sobre qué opinan y demás, si se los dejamos pensando o si quieren que traigamos un tema al podcast, bienvenido sea. Bueno, un fuerte abrazo para todos y todas y nos vemos en la próxima. Hasta Adiós. luego.